Bien, habíamos dicho que el periodograma resultó ser asintóticamente no sesgado y no consistente, puesto que la varianza era grande y no tendía a cero al hacer crecer L, porque de hecho ni siquiera dependía de L. Para mejorar la estimación, entonces se usa lo que se llaman periodogramas promedio. Supongamos que tenemos una secuencia que tiene Q muestras, desde 0 hasta Q-1. Le cambié el nombre de Q y no de L, porque L lo voy a utilizar para el tamaño de la ventana que voy a utilizar cuando vaya a multiplicar la secuencia por esa ventana. Entonces se tiene una secuencia de Q muestras. Y esa secuencia se divide en segmentos de longitud L con una ventana de longitud L aplicada a cada segmento. ¿Ok? Los segmentos se forman de la siguiente manera. El primer segmento, digamos, va a ser el segmento que llamo X sub 0 de N. Y el primer segmento va a ser X de N multiplicado por la ventana cuando N está entre 0 y L-1. O sea que el primer segmento empieza en la muestra 0 y termina en la muestra L-1. El segundo segmento, todavía no sé quién es esta R. Vamos a suponer que esta R sea igual a L, ¿verdad? El segundo segmento, cuando R chiquita es igual a 1, sería X de L más N por W de N cuando N va entre 0 y L-1. Entonces, empiezo la secuencia en L, ¿verdad? Y termino en 2L-1. Y así sucesivamente. Eso se llama secuencia, ¿verdad? Con segmentos no solapados. En cambio, si yo solapo, o sea, encaramo las muestras del segundo segmento a unas del primero, del tercer segmento a una del segundo, y así hasta llegar hasta la última muestra, decimos que los segmentos son solapados. Esta R mayúscula depende del solapamiento. Es igual a el valor total de muestras que yo tengo en cada segmento menos el solapamiento que quiero hacer de muestras. R es igual entonces a L menos el solapamiento. Ok, entonces, si R es igual a L, los segmentos no se solapan, son continuos. Si R es menor que L, los segmentos se solapan. Y ya les dije que R es igual a L menos lo que llamamos el solapamiento. Vamos a suponer que tenemos segmentos contiguos. Si tenemos segmentos contiguos y R es igual a L, ¿verdad? El primer segmento, que es X sub 0 de N, va a ser X de N por W de N, donde W de N empieza en 0 y termina en L. Cuando tengo el segundo segmento, que sería X1 de N, voy a tener X de L más N por W de N, donde W de N empieza en 0 y termina en L-1. Entonces voy a tener que la X de N, ¿verdad? Empieza en L y termina en, cuando esto es L-1, en 2L-1. ¿Ok? Cuando los segmentos son solapados, vamos a suponer que los solapamientos es L medio, el primer segmento es igualito que cuando no son solapados, pero el segundo segmento, ¿verdad? Si el solapamiento es L medio, R, que es L menos L medio, me da también L medio. Empezaría en L medios y terminaría en L medios más L menos 1. O sea, en 3L medios menos 1. El número total de segmentos va a depender del valor total de muestras que tengo de X de N, del valor del tamaño de muestras que tengo de la ventana y por supuesto del solapamiento o de R, pues que está relacionada con el solapamiento. Si K es el número de segmentos, K va a ser el mayor entero para el cual se cumpla esta ecuación. En el caso de que no haya solapamiento, el número de segmentos es el mayor entero de la división de Q entre L, que es lo que me da esta ecuación si R y L son iguales. ¿Ok? Q entre L me daría el valor
de K, pero K no puede ser un número con decimales, tiene que ser un entero, porque es un número de segmentos. Yo no puedo tener 3 segmentos y medio, ¿ok? Entonces, sin solapamiento, mi primera muestra es 0, ¿verdad? Mi última muestra es Q menos 1. Divido esto en segmentos contiguos de tamaño L. El primer segmento empieza en 0, termina en L menos 1. El segundo segmento empieza en L y termina en 2L menos 1. El tercer segmento empieza en 2L y termina en 3L menos 1. ¿Ok? Entonces, esto es con solapamiento 0. Es decir, L menos R igual al solapamiento 0. ¿Ok? También puedo calcular el número de segmentos diciendo que es Q entre L. ¿Qué es lo que me queda esa ecuación que teníamos de cómo se calcula el número de segmentos? Ok, si voy a tener solapamiento, estoy haciendo un ejemplo, suponiendo que el solapamiento es L medio, pero yo puedo tener de solapamiento L cuartos, L tercios, ¿ok? Si el solapamiento es L medio, el primer segmento empieza en 0 y termina en L menos 1. El segundo segmento empieza en L medios y termina en 3 L medios menos 1. El tercer segmento comienza en 3 L medios y termina en 3 L medios más L, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Y cuántos segmentos voy a tener si tengo Q muestras? Bueno, lo que me dé esta ecuación. Si S es igual a L medios, R también va a ser igual a L medios, y de la ecuación calculo cuántos segmentos voy a tener. Siempre el número entero menor, ¿verdad? El menor entero que cumpla con esa ecuación. Si, por ejemplo, decimos que el número total de muestras es 100, este es un número total de muestras muy pequeño, ¿ok? Es solo para un ejemplo, pero uno nunca toma 100 muestras de una señal. L, suponiendo que el tamaño de la ventana sea 10 y que no hay solapamiento, me queda K igual 10, ya sea por esta ecuación, ya sea diciendo Q entre L y 100 entre 10 me da 10. Usando esta ecuación, cuando Q vale 100, L vale 10 y suponemos un solapamiento de L medios, es decir, de 5, si el solapamiento es de 5, 10 menos 5 me da una R mayúscula de 5. Saco cuánto vale K y me da que K es 19. Casi es el doble del que tenía. Uno podría preguntarse, ¿para qué se hace esto? Ah, porque yo voy a agarrar cada periodograma que calculo para cada uno de esos segmentos, o sea, para cada uno de estos segmentos, ¿verdad? Ya sea solapado que no solapado, yo voy a calcular el periodograma y después lo voy a promediar. Entonces voy a decir que el promedio va a ser 1 entre K, porque K es el número de periodogramas que voy a tener, porque el número de segmentos me va a definir el número de periodogramas. 1 entre K, la sumatoria desde R igual 0 hasta K menos 1 por el periodograma de cada segmento va a ser mi promedio, ¿ok? Y voy a caracterizar este promedio, es decir, voy a ver este promedio, qué valor esperado tiene y qué varianza tiene, para ver si mejora con respecto al periodograma. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace eso y analiza cuál es el valor esperado, el valor esperado del periodograma promedio va a ser el valor esperado de esta sumatoria que está aquí. Pero es lo mismo que 1 entre K, la sumatoria del valor esperado de cada uno de los periodogramas de cada trozo. Luego, las características de sesgo va a ser la misma, porque el valor esperado del periodograma ya lo conocemos y sabemos que es asintóticamente no sesgado. Luego, el valor promedio también va a ser asintóticamente no sesgado. ¿Cómo mejora la varianza? También, de manera aproximada, se llega a que la varianza del promedio de los periodogramas va a depender inversamente proporcional del número de segmentos. Va a ser aproximadamente 1 entre K, la verdadera densidad espectral de potencia al cuadrado. Es decir, que si yo aumento el número de segmentos, yo voy a tener que la varianza tiende a 0. Pero si aumento el número de segmentos teniendo Q fijo,
tengo que disminuir el valor de L o solapar más. ¿Qué pasa? Yo no puedo solapar más de L medios porque empíricamente se encontró que si se solapa más de L medio no se mejora la varianza. Es decir, esta ecuación ya no funciona. Esta ecuación funciona con solapamientos que van desde 0 hasta L medios. Solapamientos mayores que L medios ya no me dan una varianza que depende de inversamente de K. Porque eso hubiera sido bien interesante, porque si yo digo, oye, voy a solapar tal que, ¿verdad? Dejo solo una muestra fuera, ¿verdad? Dejo una muestra fuera. Pero ¿qué pasa? Cuando uno promedia periodogramas que son muy parecidos entre sí, no hay independencia entre esos periodogramas y el promedio no mejora la varianza. Eso es lo que pasa. ¿Ok? Entonces, sabemos que tenemos que solapar hasta elementos. Si Q es fija y yo quiero aumentar K, si hice el promedio haciendo periodogramas de segmentos no solapados, podría solapar hasta L medio y con eso mejoro, pero no más de eso. Otra cosa que se podría hacer es aumentar Q, dejar L fijo y hacer que K aumente. ¿Por qué yo digo que no puedo disminuir Q? Perdón, L. Si uno disminuye L, si la L es pequeña y Q es grande, mejoro la varianza, pero empeoro el sesgo, porque para que sea asintóticamente no sesgado, L tiene que ser grande. Lo acabamos de demostrar en el periodograma normal, pero un promedio de periodograma es un promedio de periodogramas que son asintóticamente no sesgados. Para mantener el mismo sesgo, debería mantener la misma longitud L que si yo tuviera un periodograma de L muestra. Entonces debería hacer que Q sea K veces esta L si los segmentos son contiguos o un valor tal que haga solapamiento de algún tipo. ¿Ok? Entonces, yo tengo un compromiso entre consistencia y sesgo. Con el periodograma promedio puedo mejorar la consistencia empeorando el sesgo. Puedo mantener el sesgo que tenía con un periodograma sin hacer el promedio, aumentando el número de muestras, ¿verdad? O si el número de muestras es fijo, puedo disminuir aumentar el sesgo, pero disminuir la varianza haciendo no segmentos contiguos, sino solapados para obtener un poquito de mejora adicional en la varianza, aunque me empeoró el sesgo, pues. ¿Ok? Lo interesante es que pudiera tener un sesgo pequeño y una varianza pequeña. En la tarea 1, ustedes van a hacer periodogramas y periodogramas promedio de unas señales, ¿verdad? Y van a ver cómo cuando hacen el promedio hace que haya menor resolución en la gráfica del periodograma. La menor resolución es equivalente a decir que el sesgo empeora. Por ejemplo, si yo tuviera dos sinusoides muy cercanas con un periodograma normal, con, por ejemplo, 2048 muestras, yo distingo esas dos señales. Pero si yo hago un promedio de periodogramas con esas mismas 2048 muestras, bajando L, por supuesto, no voy a tener L de 2048 porque eso ahorita va a ser mi Q. Vamos a suponer que L lo agarro de 256 y hago el promedio de K periodogramas de 256 muestras cada uno, ¿verdad? Me va a mejorar la varianza, vamos a ver que es menos ruidosa la curva del periodograma promedio, pero de repente no distingo las dos sinusoides, sino que aparece como si fuera un solo pico más ancho. ¿Ok? Eso lo van a ver en la tarea. Entonces uno tiene que llegar a un compromiso. Bien. Bueno, aquí lo que se dice es que el solapamiento no puede ser mayor que L medios porque no disminuye la varianza a pesar de aumentar K, debido a que hay menos independencia de los segmentos a promediar.
y la ecuación de que la varianza depende inversamente proporcional aproximadamente de K ya no se cumple. Para calcular tanto el periodograma como el periodograma promedio, se puede usar la transformada discreta de Fourier a través de la FFT. Fíjense que el periodograma es una función continua. Para poderlo calcular en la computadora, lo que se hace es discretizar esa función continua. O sea, sustituir la frecuencia por 2πk, donde esta K no es la misma de los segmentos. Esto es un índice K que va entre 0 y un cierto valor que es el número total de muestras que tengo de mi secuencia. O sea, esta K y esta K son K diferentes. Entonces 2πk entre n va a ser 2π entre n va a ser la distancia que hay entre una muestra y muestra en el espectro, ¿verdad? Y K va a ir, qué sé yo, desde 0 hasta 1024, 512, siempre números que sean radix 2 si van a calcular una FFT. Si van a calcular la sumatoria de la DFT, puede tener cualquier valor. No tiene que ser radix 2. Ok. La única forma de estimar la densidad espectral de potencia es a través del periodograma. No, yo puedo tener algún otro estimador. Entonces vamos a ver ahorita análisis espectral de señales aleatorias, pero usando como estimadores de la autocorrelación. Y una vez que tenga el estimado de la autocorrelación, le saco la transformada a ese estimado de la autocorrelación. Eso debería darme un estimado de la DEP. ¿Ok? Entonces, usar como estimado de la DEP la transformada de Fourier de la estimación de la autocorrelación del proceso. Volvemos a que tengo un registro finito de la señal aleatoria, o sea, tengo un número finito de muestras de una señal aleatoria x de n que proviene de un proceso, ¿ok? Es decir, tengo una secuencia que si la multiplico por una ventana rectangular va a ser la secuencia misma y va a tener q muestras, desde 0 hasta q-1. Yo podría considerar como estimado de la autocorrelación a phi de xx con sombrerito igual a 1 entre q, donde q es el número total de muestras que tengo de mi secuencia, por c sub bb de m. ¿Quién es esta c sub bb de m? La que utilizamos antes para sacar el valor esperado del periodograma. Es decir, la correlación aperiódica de la secuencia b de n, que sería x de n, en este caso por una ventana rectangular. ¿Ok? Esto también se puede escribir como la sumatoria desde 0 hasta q menos m módulo menos 1 de x de n por x de n más m módulo para m módulo menor o igual que q menos 1 y 0 en el resto. Son iguales y se puede demostrar. ¿Ok? Entonces, este estimado de la autocorrelación será consistente, será sesgado, será no sesgado, será asintóticamente no sesgado. Entonces, vamos a sacarle el valor esperado a ese estimador para ver si me da igual al verdadero valor de la autocorrelación. Si me da igual, digo que es no sesgado. Entonces, sería el valor esperado de 1 entre q, la sumatoria de x de n por x de n más m módulo. Pero el valor esperado de una suma es lo mismo que la suma de los valores esperados y multiplicado por la constante, también la constante sale del valor esperado. Entonces voy a tener 1 entre q, la suma desde 0 hasta q menos m menos 1 del valor esperado de x de n por x de n más m. Si el proceso es estacionario, esta autocorrelación solo va a depender de m. ¿Ok? Y si solo depende de m, sale de la sumatoria y me va a quedar la suma desde 0 hasta q menos m menos 1 de unos. Eso me da q menos m en módulo dividido entre q por phi de xx que salió de la sumatoria. Luego, el valor esperado del estimador no es igual a phi de xx. Sería muy parecido o tendería a él si q es mucho mayor que m. ¿Ok? O si m es mucho menor que q. Porque si m es mucho menor que q, esto se me cancela con esto y me quedaría phi sub xx. O sea, si q es mucho mayor que m, es decir, estoy haciendo que el número de muestras sea grande. Luego, este estimador es asintóticamente no sesgado.
¿Qué pasa? Uno puede obtener otro estimador, ¿ok? Diciendo que este estimador le pongo un sombrerito al revés para distinguirlo del otro. En vez de ser 1 entre Q C sub B de M, pongo que sea 1 entre Q menos M en módulo. Fíjense que si aquí me queda Q menos M, si pongo aquí en vez de Q, Q menos M, eso se me cancela y me queda que el valor esperado de este nuevo estimador sí va a ser igual a la verdadera autocorrelación. Luego, este es un estimador no sesgado. ¿Ok? En cuanto a la varianza, no hay tampoco una medida precisa, lo que hay es experimentos que dicen que si M crece y se aproxima a Q, la varianza se incrementa. Es decir, que haciendo Q grande, yo voy a tener menos sesgo y mejor varianza. Varianza más pequeña, porque mientras más grande sea Q con respecto a M, la varianza va a ser pequeña. Ok, esos son los estimados. ¿Qué puedo hacer? Bueno, le saco la transformada a cada uno de esos estimados y eso va a ser un estimado de la DEP, ¿verdad? Otra propuesta es que en vez de sacarle la varianza, no, la transformada de Fourier, en vez de sacarle la transformada de Fourier al estimado de la autocorrelación, multiplicar primero la autocorrelación por una ventana. Fíjense, esta ventana no es lo mismo que la ventana sobre los datos de la señal. Es una ventana que se aplica a la autocorrelación estimada. ¿Ok? Y se le saca la transformada de Fourier a eso. ¿Por qué? Porque con esto se pretende mejorar también la varianza y hacer que sea un estimador consistente. Ahora, esto tiene un problema. Ustedes recuerdan que si yo saco la transformada del producto de dos funciones, la transformada sería, ¿verdad? La transformada de esta función convolucionada con la transformada de esta función. La transformada de esta función sería un estimado de la densidad espectral de potencia, porque esto es un estimado de la autocorrelación. La transformada de esto sería la transformada de la ventana. Si la ventana aplicada sobre el estimado de la autocorrelación es una ventana rectangular, ¿quién es su transformada de Fourier? Un zinc. Y un zinc tiene parte positiva y parte negativa. Luego, cuando yo saque este estimado no me va a dar no negativo. Entonces no se va a parecer a una densidad espectral de potencia. Entonces, esta ventana sobre la autocorrelación no puede ser cualquier ventana. Tiene que ser una ventana que su espectro sea positivo o cero, no puede tener valor negativo. Por ejemplo, una ventana triangular cumple con esas características, ¿ok? Pero no puede ser ni una ventana Hamming, ni una ventana Hanning, ni una ventana rectangular. Ok, vamos a sacar el valor esperado de esto para ver cómo es ese estimador. Ok, entonces, si x de n es real, el estimado de la autocorrelación por W de M debe ser par, de modo que su transformada sea real y par. Al incluir el uso de esa ventana, se baja la varianza del estimador. Eso es lo que se pretende. Si además tengo que la ventana aplicada sobre los datos es la ventana rectangular, ese estimador phi de XX con sombrerito, ¿verdad? Es lo mismo que la correlación aperiódica. Y yo sé que la transformada de la correlación aperiódica es el periodograma. Luego, la transformada de la correlación aperiódica dividida entre el número total de muestras me va a dar el periodograma. Luego, ese de W, si solo se lo aplico a esta función phi de XX con sombrerito, me daría el periodograma. Si ahora es este S de W es la sumatoria, o sea, la transformada no solo de el estimado de la
correlación, sino del estimado multiplicado por la ventana, vamos a ver qué obtengo. ¿Ok? Obtengo la convolución, como les dije, de el espectro de la ventana, ¿verdad? Por la transformada de Fourier de phi de XX con sombrerito que dijimos que es el periodograma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo mejora este estimador al periodograma? Mientras más estrecha sea en frecuencia esta función, más se va a parecer S de W, este estimador que estoy proponiendo, al periodograma. ¿Ok? Tengo que tener en cuenta que no puedo usar ni ventanas rectangulares, ni Hamming, ni Hamming. Sí puedo usar una triangular. Si esto se parece al periodograma, va a tener como característica que es asintóticamente no sesgado y es no consistente. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Cuando le saco el valor esperado me va a dar aproximadamente igual a 1 entre 2pi, la integral entre menos pi y pi del verdadero función, de la verdadera densidad espectral multiplicada por el espectro de la ventana. Con lo cual sigue siendo asintóticamente no sesgado. ¿Ok? Pero si yo hago que 1 entre 2pi, la integral entre menos pi y pi de WC por E a la JW, diferencial de W, que es una potencia de la ventana, sea igual a 1, ¿verdad? La varianza va a depender de esa función. Con esto hago que sea no sesgado. Y para la varianza va a ser aproximadamente igual, no es igual, sino aproximadamente igual a 1 entre Q, esta suma que depende de la ventana aplicada sobre la autocorrelación por P de XX de M al cuadrado. Si yo hago que Q sea grande y además hago que esta cantidad sea muy pequeña, hago que la varianza de S sea pequeña. ¿Ok? Entonces, con este estimador, yo puedo hacer que sea asintóticamente no sesgado, haciendo que esto valga 1, y puedo hacer que sea consistente, haciendo que Q, al crecer, haga que la varianza disminuya y haciendo que esta sumatoria sea pequeña. Entonces, con Q creciendo, hago que sea asintóticamente no sesgado y además consistente. Entonces tiene esa ventaja con respecto al periodograma. Pero es un poquito más difícil de calcular porque primero tengo estimar la autocorrelación y después utilizar una ventana que tenga unas características particulares multiplicadas por ese estimado de la autocorrelación y después sacar su transformada. En cambio, el periodograma es sacar la transformada de Fourier de la secuencia, y si es con ventana rectangular, mejor todavía porque no tengo que hacer nada más, ni siquiera multiplicarlo por una ventana diferente. ¿Ok? Bueno, aquí lo que digo es eso. Si esta cantidad se hace pequeña, la varianza se reduce con respecto a la varianza que teníamos del periodograma y aún del periodograma promedio. Puedo obtener varianzas más pequeñas. Para Q fijo puedo escoger una longitud de la ventana y una forma de la ventana tal que esta sumatoria sea mucho menor que 1, puede ser un número muy pequeño, 0,0 algo, ¿verdad? Y hacer que la varianza sea todavía más pequeña que solo variando, aumentando Q. Necesito saber si tienen alguna pregunta sobre esto que hemos visto, porque la tarea depende de que esto lo hayan entendido bien, ¿ok? Ustedes no van a programar en el sentido de que van a hallar ni el valor esperado, ni la varianza del periodograma, ni siquiera van a hallar el periodograma y el periodograma promedio van a hallar el periodograma y el periodograma promedio, pero ustedes no van a tener que hacer el programa, sino que ya hay funciones en MATLAB que te calculan el periodograma, ya hay funciones en MATLAB que te calculan el periodograma promedio, y uno puede escoger qué ventana, qué longitud de ventana, si es en el promedio, puede escoger si hay solapamiento o no hay solapamiento, puede escoger el tamaño
de la longitud de la ventana y por consiguiente el tamaño, el número de segmentos, ¿ok? Y ver los resultados que se obtienen con esas funciones. Pero el que yo sepa usar la función no es todo lo que yo quiero que aprendan en la tarea. Yo quiero también que analicen los resultados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver de esos resultados que van a obtener de esa secuencia que les doy cuando sacan el periodograma y el periodograma promedio? Tienen que ver cuál de los resultados que obtienen es tiene menos sesgo o mayor resolución, cuál es el que tiene mayor varianza o menor varianza, sin hacer ese cálculo, simplemente viendo las gráficas. Por eso les digo que tienen que entender la teoría para poder, a través de los resultados, entender qué es lo que está pasando. Bueno, les doy un dato adicional. En el libro que les coloqué en PDF, que se llama Tratamiento de Señales Discretas, que no es el mismo que se les recomienda en señales, que se llama Señales y Sistemas Discretos. Este se llama Tratamiento de Señales Discretas. Hay un capítulo dedicado a estimación espectral a través de periodograma y periodograma promedio. Y en ese capítulo muestran gráficas de una señal y te las analiza. Entonces, por favor, lean, busquen cuál es ese capítulo de ese libro. Yo les doy el libro, pero por lo menos busquen ustedes el capítulo. Es al final, ¿no? No me acuerdo si el 10, el 11, por ahí. Busquen eso, busquen en ese capítulo cuál es la parte que dedican a periodograma y periodograma promedio, y léanse la parte de resultados ahí para que hagan unas buenas conclusiones en su tarea, pues, y obtengan unos buenos resultados también, y no vayan a hacer que pongan unos resultados que no tienen nada que ver con los resultados que deban dar, que eso ha pasado. ¿Alguna pregunta? De los que están conectados, ya leyeron la tarea, ya vieron el proyecto que ya también se los publiqué. Pueden abrir sus micrófonos y conversamos estos 5 minutos que quedan de la clase. Profe, yo tengo aquí el libro, creo que es el capítulo 14, estimación del espectro de potencia. No sé, yo por eso dije que lo buscaran ustedes. Dije que estaba después del 10 o del 11. El 14 está después del 10 y del 11. Busca ahí periodograma, en el índice busca periodograma y periodograma promedio y... ¿Ok? Ok. También en ese libro hay otro capítulo dedicado a predicción lineal, que es nuestra próxima clase. ¿Ok? O sea que predicción lineal también está ahí bien explicado. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por ahora no. Ajá, por favor, que no pase lo que pasó hoy en la próxima clase. ¿Ok? Que no estudiaron la clase anterior y cuando hice preguntas no entendieron nada. Y ustedes dirán, bueno, pero la clase que viene tiene que ver con esto. No, tiene que ver con predicción lineal. Pero siempre pueden leer antes de entrar a clase. ¿Ok? O sea, si no quieren leerse el libro, bueno, por lo menos vean las láminas que les puse sobre predicción lineal, que no sé si ya se las publiqué, pero ahorita reviso. ¿Ok? Y se lo publico, la parte de predicción lineal. Entonces, queda por publicarles el link de esta clase, que van a ser 2 links, y veo si ya está el PDF. No, no es un PDF, es un PowerPoint de predicción lineal para que lo tengan y se lo puedan leer para la clase que viene. Y por favor, léanse la tarea. Recuerden que es en grupo, el mismo grupo es el grupo para todas las tareas y para el proyecto. Y léanse el proyecto para que empiecen a trabajar de una vez. ¿Ok? Ahora que tienen menos cosas que hacer, ¿verdad? Aprovechen para hacer lo que ya tienen pautado. ¿Ok? Ya tienen una tarea. Bueno, si en las otras materias todavía no le han puesto nada de tareas ni de nada, empiecen a hacer
la tarea de esta materia, pues. Ya tienen el proyecto, es un proyecto para la semana 13, no lo pueden empezar a hacer en la 12. Léanlo, si hay dudas, pueden comunicarse conmigo a través del WhatsApp o a través de un foro. Yo creo que les abrí un foro para dudas y ahí me pueden poner lo que ustedes quieran, pues, de las dudas. Bueno, chicos, entonces finalizamos la clase de hoy. Cuando estudien y tengan dudas, lo podemos ver también la clase que viene o también me las ponen en WhatsApp, ya sea privada, ya sea en el grupo. Si es en el grupo, mejor, porque así todos nos nutrimos de las dudas de los demás. ¿Ok? Bueno. Y para la clase que viene les voy a volver a mandar el link para que no haya esta confusión que hubo hoy y espero que entre más gente a la clase. Seguro, profe, gracias.